Este viernes el Consejo Nacional Electoral realizará el sorteo para la ubicación de la papeleta para consejeros de participación ciudadana y control social. Pleno de la Asamblea debatirá este jueves informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Más de 365.000 usuarios movilizados por este feriado. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Miércoles 2 de enero del 2019. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también por internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Las actividades del Pleno de la Asamblea Nacional se retoman este jueves con la sesión plenaria 565 para el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Alrededor de 70 proyectos fueron incorporados en la iniciativa y en el siguiente reportaje les detallamos los temas que fueron incluidos en la propuesta. La lucha contra la corrupción es un primer tema incluido en el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Penal. La propuesta incorpora figuras como el comiso sin condena, comiso de terceros, comiso ampliado, los mismos que buscan retirar de manera efectiva bienes producto de actos ilícitos relacionados con la corrupción. Volvemos una vez más a hablar del comiso sin condena, el comiso de terceros y el comiso ampliado que fueron vetados en la ley de lucha contra la corrupción. Además, los delitos contra la integridad sexual y reproductiva en contra de niños, niñas, adolescentes fue otro de los temas analizados en la Comisión de Justicia. Se incorporan reformas al COIP que permitan reforzar la tipificación de algunas conductas penales. Se pone el principio de que estos delitos sean imprescriptibles y que puedan ser juzgados en cualquier tiempo, de manera que, estos actos no queden en la impunidad. Sin duda alguna, el tema que generó discusión desde diferentes sectores sociales e instituciones fue la propuesta del exdefensor público Ernesto Pazmiño, que sugiere la modificación del artículo 150 para incorporar como causal de aborto no punible a la violación en contra de cualquier mujer y no únicamente en contra de una mujer con discapacidad mental. Este aspecto fue explicado por la titular de la comisión, Marcela Aguiñaga. Dejar muy claro que la ley no obliga a mujer alguna, en caso de que fuese violada, a abortar. Eso es muy importante dejarlo claro. Es una decisión absolutamente personal. El uso del cannabis con fines terapéuticos también contó con aportes desde varios sectores. Aguiñaga explica cómo quedó en el informe para primer debate. Regulación, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, cómo se va a adquirir la cepa, entre otros, ya no nos corresponde a nosotros, sino a otra comisión que está debatiendo estos temas. En el proyecto de reformas incluye otros temas, como el juzgamiento en ausencia de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva en contra de niños, niñas, adolescentes, reformas sobre delitos contra el derecho internacional humanitario, comercialización de medicamentos caducados y falsificados, tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, infracciones por muerte, maltrato y abandono de mascotas, contrabando de hidrocarburos, ingreso de artículos prohibidos. La sesión plenaria 565 está convocada para las 9:40. Mariela Logroño, TVL Noticias. Diversas reacciones se generaron en el Parlamento tras la aprobación del informe para primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que elaboró la Comisión de Justicia. La despenalización del aborto en casos de violación y del uso del cannabis con fines terapéuticos generaron debate. Tras la aprobación del informe para primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, se generaron reacciones al interior de la Asamblea. Sin duda, el tema que genera controversia es la despenalización del aborto en casos de violación. Pese a sus creencias, algunos asambleístas consideran que el tema debe pasar a discusión en el Pleno. Que yo pido, por favor, que haya el respeto y la comprensión del caso para no ir hacia posiciones polarizadas, confrontativas, menos dogmáticas o religiosas en un tema que es de salud pública. Allí vamos a considerar algunos temas de carácter ético, moral, de salubridad pública, de costumbres inclusive, de cultura de nuestro pueblo, pero sobre todo debe hacerse un debate
desapasionado, no coyuntural. El tema que también ha generado diversos criterios es el uso del cannabis con fines medicinales. Existe preocupación por las repercusiones que dicen pueda traer la aprobación. Deben de haber las regulaciones necesarias que impidan que pueda darse una producción o un consumo de manera generalizada. Aquí no se está hablando del consumo responsable de un adulto, se está hablando de que con este tipo de medidas se camufla el narcotráfico. El documento contempla también el incremento de sanciones y la tipificación de delitos por maltrato animal, además de retomar temas de lucha contra la corrupción que fueron vetados en el proyecto sobre la misma materia que tramitó la Comisión de Justicia. Luego de superar el primer debate en el Pleno, se sumarán nuevas propuestas de reforma sobre diversos temas que aún quedan pendientes para la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y a propósito, nuestra primera entrevista del año aquí en la televisión legislativa, vamos a conversar sobre la agenda legislativa. César Carrión, asambleísta por la provincia de Cotopaxi, integrante de la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad. Asambleísta César Carrión, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias a los televidentes y sobre todo un saludo a todos los ecuatorianos, deseándoles pues que este año sean cumplidas las metas, los objetivos y sobre todo todos los ciudadanos nos comprometemos en luchar contra la corrupción. Un saludo también a los coterráneos de mi provincia de Cotopaxi. Muy bien, legislador, muchas gracias. Igualmente deseándole éxitos en este año. Legislador, ¿cuál es el panorama que se avisora para el 2019 en el Parlamento ecuatoriano? Previamente revisábamos algunos aspectos. Este jueves ustedes han sido convocados para el primer debate de este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y se habla ya de temas como la despenalización del aborto en ciertos casos y la venta del cannabis, que empiezan a generar ya discusión. Bueno, son dos aspectos muy importantes que se inicia la Asamblea con el debate. El día de mañana estaremos en la Asamblea, hemos sido convocados a las 9:40 de la mañana para tratar las reformas al Código Integral Penal. Fíjese que no hace mucho ya fue elaborado un Código Integral Penal y nuevamente ya lo estamos reformando. En el año 2014 entró en plena vigencia. Exactamente, no tiene mucho tiempo. Es decir, no se hacen bien las cosas y hay que reformar. ¿Por qué? Porque no favorece, no se lucha verdaderamente contra la corrupción y todo sigue quedando en la impunidad. Esto es un ejemplo y estamos hablando, por ejemplo, de otras reformas que se vienen de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Casualmente en la Comisión Ocasional de la Frontera, donde yo estuve participando, se elaboró y se aprobó en primer debate la Ley de Seguridad Integral del Estado, pero paralelamente el presidente envió otro código con 4 libros que también hablan del mismo tema, es decir, es una polémica, un maremoto de normativas que en vez de mejorar se destruye prácticamente la esencia de lo que es el sistema de seguridad. Pero en ese tema serían tratado lo que corresponde a esta Ley de Seguridad Integral, pasarían, bueno, de la Comisión Ocasional Fronteriza a la Comisión de Relaciones Internacionales. De lo que está el proyecto de Código de Seguridad Integral está en la Comisión de Soberanía. Pero en abril del año pasado se creó, a raíz de los atentados, una Comisión Ocasional de la Frontera en la cual se determinó que el sistema de inteligencia de la CNI no estuvo trabajando en temas de la delincuencia organizada, sino más bien a perseguir a la oposición. Y de ahí se origina el proyecto de ley orgánica de la seguridad integral, que se aprobó ya en primer debate y está entregado el informe para segundo debate. Pero volviendo al tema del Código Integral Penal, que mañana se va a tratar la reforma, son más o menos 14 reformas al Código Integral Penal. Pienso que son reformas muy debatidas que serán el día de mañana y despenalización del aborto, venta de cannabis, por ejemplo. Exactamente, y mire, por ejemplo, sobre esto de la producción de la marihuana medicinal, que realmente viene en el proyecto de la Ley Orgánica de Salud, que contemplan ya los artículos, pero paralelamente en el Código Orgánico Integral Penal hay que hacer una revisión
porque mantiene unas escalas, y esas escalas para mi concepto tampoco deben existir. No debe, se justificó diciendo que es un tema de adicción y que debe regular el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha creado, les pregunto a los ciudadanos, ha creado centros de rehabilitación. ¿Saben cuántos adictos existen a nivel nacional para que funcionen adecuadamente como responsabilidad del Ministerio de Salud? Pues no. Existen muchos centros privados que no tienen toda la garantía ni los permisos inclusive. Es decir, no existe una estadística para que haya una solución desde que se aprobó en el 2008 la Carta Constitucional, legislador, teniéndole como referencia a la marihuana o a la adicción como un tema de salud. No hay tal, porque es un tema de seguridad. Sin embargo, le dieron un toque distinto como del tema de salud, y ahí tenemos un problema grave. A ver, legislador, usted también conoce de los temas médicos y en la Comisión de Salud se ha dicho que la venta de cannabis será para uso exclusivo terapéutico. Ese será el fin y bajo esos parámetros se podrá vender, y se ha dicho también a personas jurídicas, no naturales, que deberán cumplir con ciertos puntos, con ciertos reglamentos que los establecerá en su momento el Ministerio de Salud Pública y otras instancias que tienen que ver con el sistema, con la red de salud pública del Ecuador. El Estado no está en la capacidad de hacerse cargo del cultivo, de la producción, de la distribución. No tenemos que comparar con Canadá ni con cualquier otro país. Estamos en una situación geográfica tipo sándwich entre Perú y Colombia, productores y exportadores mundiales de la droga, nosotros como reexportadores. Entonces no podemos, si el Estado no se hace ni responsable del control de las adicciones, peor aún para la venta y la producción con el pretexto de la marihuana medicinal. Yo soy de la idea de que se debe importar ya como producto directamente a las farmacias, pero aquí no se debe meter mano. Vamos con los temas de seguridad. Ya se había anticipado que será la Comisión de Relaciones Internacionales la que elabore este proyecto de Código de Seguridad que lo remitió el Ejecutivo, que contiene en total 3 libros y que finalmente viene a suplir a toda la normativa que en esta materia existe en nuestro país. ¿Cómo avanza la discusión? Se habla de ya un primer informe para debate en el Pleno de la Asamblea Nacional en los próximos meses. Bien, este código exactamente tiene 4 libros. Y numerados, 1, 2, 3, 4. Pero tiene un libro preliminar que es el quinto libro. Adicional. Claro, el preliminar es un libro. El primer libro es de la Defensa Nacional. Casi se militariza la seguridad. Eso hay que tener muy en cuenta. Luego tenemos el segundo libro de la Seguridad Ciudadana y Orden Públicos, que son no más de 9 artículos. No puede ser que para la seguridad, siendo la esencia del problema, se pongan 9 artículos en el segundo libro. El tercer libro es de la Ley de Inteligencia, que ya estuvo en el otro proyecto que nosotros hicimos en la Comisión de la Frontera. Y el cuarto libro es sobre la gestión de riesgos, una ley para la gestión de riesgos. Que se modifica también la estructura de la actual Secretaría de Gestión de Riesgos. Por supuesto. Entonces, toda esa polémica que existe en este momento se tiene que ir ajustando a lo que realmente se necesita, no a crear normativas por crear, sino para cambiar y mejorar. ¿Es necesario modificar la estructura en el sistema de inteligencia de nuestro país? Por supuesto, el sistema de inteligencia no estuvo funcionando, sirvió para la persecución de la oposición, de los políticos, mas no para descubrir estas organizaciones narcodelictivas que estuvieron en el Ecuador y siguen permaneciendo muchas de ellas. En el narcotráfico especialmente. ¿Qué se debe efectuar en este tema de seguridad con los militares que se ha dicho están involucrados en actos de corrupción o vinculados más bien con estos grupos narcodelictivos? Miren, la Fiscalía tiene un rol. Hoy no tenemos fiscal general titular, no tenemos un contralor general titular, no tenemos un presidente del Consejo de la Judicatura titular. Bueno, una cefalía de autoridades, ¿producto de qué? De que del anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues eligió a gente corrupta. Pero no es responsabilidad del actual Consejo de Participación Ciudadana que debía organizar los concursos, ¿no del transitorio? No del transitorio, el transitorio más bien ha depurado, a pesar de que, lo dijo el doctor Julio César Trujillo, no se necesitaba tener un cuarto ni quinto poder
en el Estado. El Estado debe estar simplemente conformado por los 3 poderes, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y basta. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana nunca participaron los ciudadanos para elegir a las autoridades que hoy están prófugas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso necesita un espacio de transición para el cambio y esperemos que se tenga un fiscal general que pueda, pues, trabajar dignamente y en forma transparente todos los procesos pendientes, no solamente de los actos de corrupción en los temas de los contratos de las grandes empresas internacionales, como el caso Odebrecht, sino también del 30 de septiembre. No se investigó, hay muchas denuncias pendientes en la Fiscalía, he presentado personalmente en la Fiscalía, la Comisión Anticorrupción también presentó, hay un informe del Consejo de la Judicatura Transitorio también sobre el tema de los perseguidos políticos y hay muchos otros temas que están pendientes y que mucha gente, inclusive Marcelo Bonifaz, el cabo segundo de policía, que fue sentenciado a 12 años de prisión por el 30 de septiembre y que no estuvo en el lugar, ya va a terminar de cumplir la mitad de la pena, 6 años, es decir, ya va a salir en prelibertad, porque así le corresponde, pero tendrá que el Estado repararlo todos los daños que causaron y a todos aquellos que estaban involucrados y que fueron acusados de forma injusta. Muy bien, asambleísta, esto en materia de fiscalización, brevemente, para estos primeros meses del año se prevé una campaña electoral, se nos avisora ya las elecciones seccionales previstas para los próximos meses. Y con ello muchos asambleístas han considerado que, bueno, el trabajo parlamentario podría sufrir algunas variaciones porque precisamente se dedicarán a este tema de la campaña electoral. ¿Cómo lo ve usted? Mire, necesariamente ya en las elecciones seccionales tendremos que los asambleístas que estamos perteneciendo y somos parte de diferentes tiendas políticas, estaremos apoyando indudablemente a nuestros candidatos en las provincias correspondientes. Eso es indudable y será el punto de partida y de monitoreo para las elecciones del 2021 también. Estamos muy a la expectativa, esperamos que la campaña se lo haga pues, de forma transparente, sin hacer esas acusaciones y unas campañas sucias como se han dado en elecciones anteriores y esperemos que no exista ese fraude que siempre está la sombra del fraude, ¿no? El fraude electrónico, el fraude informático y que todavía esto tiene que llevar a buen término el momento que haya gente transparente, no solamente un árbitro de un partido político en el Consejo Electoral como hubo en la década pasada, hoy están representados por varios representantes de varios partidos políticos que dará la mejor transparencia, espero así que sea. Muy bien. Gracias, asambleísta César Carrión, por estar con nosotros. La televisión de la Asamblea Nacional, el legislador César Carrión comentándonos un poco sobre lo que se prevé el trabajo legislativo y también un poco en el panorama general, político general aquí en nuestro país. Nosotros seguimos con más información. La Asamblea Nacional realizó un balance del trabajo desempeñado. Es así que 19 proyectos de ley han sido aprobados basados en ejes como la economía, la sociedad y la seguridad, además de la conformación de las comisiones ocasionales que buscan cubrir las necesidades que enfrenta el país. Tenemos los detalles a continuación. Los resultados lo reflejan. La Asamblea Nacional en el 2018 trabajó en una agenda legislativa construida por consenso. Son 19 leyes aprobadas con el aporte de la sociedad civil, organizaciones e instituciones que dieron sus observaciones a cada propuesta tratada en la legislatura. La agenda legislativa prioritaria se articuló en 3 ejes: economía, producción y desarrollo, sociedad y democracia, seguridad y defensa. La generación de empleo y el impulso de incentivos ha sido el eje central en varias normativas aprobadas como la Ley de Fomento Productivo y Atracción de Inversiones. La norma, entre otros aspectos, plantea la exoneración del impuesto a la renta, tarifa cero en el impuesto al valor agregado y establece un seguro agrícola. Tengamos como beneficiarios a los miles de agricultores, a los pescadores, a los pequeños pescadores, a los deudores de la banca cerrada, a los trabajadores afiliados al IES, a las comunidades de la zona fronteriza, a las víctimas del terremoto del 16 de abril de Esmeraldas y Manabí. La creación de polos de desarrollo también fue aprobado por la Asamblea. La iniciativa impulsa dinamizar la economía equitativamente, interviniendo en áreas como producción, turismo, agroproducción, bioproducción, innovación y desarrollo, entre otros sectores. Son herramientas e instrumentos que nos permitan aprovechar nuestras capacidades, nuestra tenacidad, nuestro permanente deseo de renacer
Más recursos para la región amazónica y desarrollo planificado de la región son parte de los objetivos de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. César Castro, alcalde de Santa Clara, resaltó los beneficios. Que por más de 40 años se ha venido explotando el petróleo y ha sido repartido en todo el país. Queremos invitarles nuevamente a ser parte de la historia de la Amazonía. La Asamblea Nacional trabajó en propuestas que promueven un entorno de paz, la convivencia armónica, la protección y tranquilidad de los ciudadanos, evitar alteraciones, el orden social y la defensa del territorio nacional, como la Ley de Desarrollo Fronterizo. Se le va a otorgar una mejor reactivación económica a nuestra frontera. Un ambiente de paz en la frontera norte. En el Parlamento también se crearon comisiones ocasionales, con la finalidad de abordar temas específicos en respuesta a múltiples requerimientos del país. La Asamblea cuenta con la Comisión de Seguimiento a la Ley de Tránsito, Comisión de Personas Desaparecidas, Comisión Jubilados, Comisión para atender temas de niñez y adolescencia, Comisión de Seguridad Fronteriza. Cada comisión recibe autoridades y organizaciones sociales, quienes aportan con sus criterios a las normativas que trata la Asamblea Nacional. De esta forma, el 2018 cierra con resultados positivos de un trabajo en base al diálogo y al consenso. Mariela Logroño, TVL Noticias. Momento de la interpretación del quichua con César Guanolema. Mika chihuaychiga yukuna ñukunchi ñami kashna kaychishi wishai kunawan kikinpa wasiman chamukunchik mashi Ricardo Bravo allichishi wishai kunawan kaypi kallarinchik. Debate reformas COIF. Kaya punchapakmi kay mama llaktata andanakuyta pushak apukuna ima kay ñatukuy apukunata kayachishka shuk hatun rimanakuyta charinka kaypimi kay Código Orgánico Integral Penal kamachi mushuk yachinamanta rimanakunkakuna. Shinallati kay hatun kamachi mushuk yachi imapika yuyaykuna imatami ñachimbapurashpa rimanakushkakuna shinami ñakashna kaya puncha rimanakunapak kay kilka imapish arinishkami kashkakan. Reacciones reforma COIF. Shinallati kay Código Orgánico Integral Penal kamachi mushuyachina kilkamanta tauka apukuna imami allita rimarka shinallati chimbapurashpa ima yuyay pactarirkakuna. Paikunaka imashina yakashna kay aborto en caso de violación. Kashna yakichik imakpi warmikuna wawakuna chichusa kirishpa llukshichina imamanta hatun yuyaykuna imatami chimbapurarkakuna. Paykuna kaninmi ñukunchika kashna kay hatun kamachi imaka mana warmikuna imata kay yakipi urmashkamantaka kashna chaytati rurachun mayanchu ninmi. Shinallati chimbapurak ayllukuna imapish ñukunchika kashna kaypi pakta yuyaykunatami churashkanchik nishpami riksichirka. Suktay hatun yuyaykuna imapi kay cannabis uma chingachina imata. Hambinapak imashina ñawpakman katina, hatuna, maypi randina imatami shinallati rikuchikun nishpami willachishkakuna. Agenda consensuada shinallati kay mamayakta tandanaku yuku imapimi kashna kay yalliwata tukurik imapi tauka kamachikunata ruranapa yuyaypaktarirkakuna chaymanta rikukpika chunga iskun kamachikuna imami ña allichishka sakirishka kan chaypika llakta kullkimanta rikunapak shinallati kaypi ayllukuna paktarinapak shinallati ayllukuna kasiglia kawsana imatami kay kamachikuna kay yanapanga nishpami riksichishka willachishkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Según información de SEDATOS, el 32,7% de encuestados cree que el presidente de la República, en comparación, o más bien sufrió una modificación del 65,3% que desaprueba su gestión. La encuestadora reveló además información sobre la opinión de la ciudadanía con respecto de las medidas económicas. Con corte del 23 de diciembre del 2018, la encuestadora SEDATOS publicó los resultados de los últimos estudios en torno a la gestión, credibilidad y aprobación del presidente de la República. Los datos revelan que el 32,7% de ecuatorianos creen en el presidente,
mientras que el 65,3% desaprueba su gestión. Su imagen, según la encuestadora, se ha visto afectada seriamente en los últimos meses, ya que desde que inició su mandato, perdió más del 30% de credibilidad. Los resultados fueron, por el sí, el 32,7%, el no, 59,7%, no sabe o no responde, el 7,6%. En cuanto a la aprobación, el jefe de Estado, los resultados marcan una baja de 11 puntos en los últimos meses. Aprueba el 34,7%. Desaprueba 58,7%, no sabe o no responde el 6,6%. El estudio se realizó a 2.078 personas de 16 años en adelante que fueron seleccionadas aleatoriamente en 17 ciudades de la costa, Sierra y Amazonía. Tiene un margen de error del 2,9% y un nivel de confianza del 95%. Con respecto a las últimas medidas económicas, los ciudadanos también se pronunciaron. Solo el 21,5% de los encuestados está de acuerdo con el incremento del precio de la gasolina, mientras que el 3,5% no responde. En cuanto a la reducción salarial de altos funcionarios de gobierno, el 80,6% de los encuestados está de acuerdo, mientras que el 16,3% lo desaprueba. La encuestadora también reveló que solo el 32,7% de los entrevistados sí creen la palabra del presidente y el 59,7% no lo hace y un 7,6% no responde. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ahora sí les contamos que más de 62 millones de dólares se recaudaron durante este feriado de Navidad y Año Nuevo, fue lo que informó la ministra de Turismo, Rosy Prado. Tatiana Sonnenholzner está en la Secretaría Nacional de Comunicación, en donde se llevó adelante una rueda de prensa por parte de las autoridades y nos tiene los detalles. Adelante, Tatiana. Gracias, buenas tardes. Hace pocos momentos culminaron las ruedas de prensa aquí en la Secretaría de Comunicación. En primera instancia estuvo el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, quien detalló sobre la situación de la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña. Esto tras su reincorporación en el SRI. Él considera que la ley es clara y que no fue oportuno la licencia que se le dio en su periodo como ministra, ni tampoco como vicepresidenta. A continuación, más detalles. Bueno, las normas son clarísimas. Primero, el SRI no debió de haber otorgado en nuestro criterio jurídico los permisos que otorgó en lo que señalamos, sí como asambleísta, no así como vicepresidenta definitiva, no así como ministro de gobierno. De manera que esto debiera a las autoridades que otorgaron esos permisos, debiera de iniciarse las acciones administrativas correspondientes. No solamente contra la señora María Alejandra Vicuña, sino fundamentalmente con las autoridades que conceden, porque el servidor público puede finalmente pedir cualquier cosa que se le ocurra, pero las autoridades son las competentes para justamente, en atención a la ley, otorgar o negar los permisos requeridos. Culminada esta rueda de prensa, empezó la siguiente a cargo del Ministerio de Turismo. Ellos hicieron un balance sobre el feriado de Navidad y también de fin de año. El subdirector de la Agencia Nacional de Tránsito calificó este balance como positivo, pues él reconoció que hubo 0 víctimas de muerte por el transporte inter e intraprovincial. Además, dio otras cifras. En Navidad y Año Nuevo hemos tenido una reducción de 95% en excesos de velocidad en el transporte público de pasajeros. Esto ha realizado que hechos históricos en la última década, lo que hemos generado es poder llegar a esta cifra 0 en algunos de los feriados, y es justamente lo que estamos buscando con la aplicación de estas nuevas tecnologías, mejorar los procedimientos, procesos de control y demás acciones que coordinadamente con las entidades de control se han generado durante estos últimos feriados. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, dijo que en este feriado de fin de año y de Navidad se recaudaron más de 62 millones de dólares. Este es un resultado positivo, pues se dinamiza la economía. Los dos feriados generaron una dinamización económica de 62.5 millones de dólares. Así que el turismo siempre es una buena noticia, y en este feriado queremos comunicarles que todo salió bien, que tuvimos un buen movimiento de ecuatorianos en nuestro país y que queremos que así continúe. La situación de la ex vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, será resuelta esta semana. Es todo lo que les podemos informar. Que tengan una buena tarde.
Gracias, Tatiana. Igualmente una buena tarde. En enero, el Pleno de la Asamblea incluirá una convocatoria para escuchar en una sola sesión los informes de labores de las máximas autoridades de la Función de Transparencia y Control Social, del Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General del Estado, Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. La rendición de cuentas de las funciones del Estado ante el Parlamento está establecida en la Constitución. Entrevista. Igualmente, amigas y amigos, avanzamos con el análisis de lo que será la agenda legislativa para este 2019. Lo tenemos en nuestra siguiente entrevista. Mauricio Proaño, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Así es, vamos a conversar con el asambleísta Mauricio Proaño. Legislador, una buena tarde, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Bueno, buena tarde a todo el pueblo ecuatoriano y antes de eso un feliz año y que este año que viene debería ser de mayor tranquilidad para el pueblo ecuatoriano y mayor progreso, que es lo que necesita todos los habitantes del Ecuador. Igualmente, de parte de todo el equipo de la televisión legislativa, los mejores deseos para este 2019. Asambleísta, conversemos un poco en materia de una previsión de lo que será el trabajo del Parlamento ecuatoriano este 2019. ¿Cómo usted avisora lo que será en materia legislativa, la producción legislativa que tendrá el Parlamento ecuatoriano para este año? Bueno, creo que pasamos un periodo donde se priorizó, creo que en demasía, la parte de fiscalización. Pasamos de un proceso de más legislación, menos fiscalización, a uno de más fiscalización y menos legislación. Y es por eso que lo que se aprobó fueron leyes, algunas que podrían apoyar en sí la parte económica del país, pero no fue de una trascendencia fuerte, como demuestra ya los datos en este periodo. Esperemos que el próximo año haya ese balance. Un balance en la cual nosotros estamos aquí para legislar, para generar empleo, para generar riqueza, para apoyar con la normativa para que exista mayor inversión en el país. Y eso debe estar también seguido, no digo que no, pero seguido con un proceso de fiscalización como que de una forma racional y de una forma en la cual... A la par. Tiene que ser un balance, un equilibrio y no exagerar y no con dedicatoria a cosas que no llevan así al progreso del país. Ahora bien, usted es integrante de la Comisión de Desarrollo Económico y en el 2018 esta mesa legislativa aprobó la Ley de Fomento Productivo, por un lado, y también analizó el presupuesto general del Estado. En este año, el Gobierno Nacional ha tomado medidas económicas. ¿Cómo prevé usted lo que será el escenario en esta materia, en materia económica? Bueno, uno de los temas importantes que se dio fueron los dos temas grandes, ¿no? El tema primero de la Ley de Fomento Productivo, que desde un inicio yo indiqué, y como informe de minoría que presenté también, que no tenía un beneficio para las grandes poblaciones del Ecuador. Ese era un beneficio que se quería dar a los grandes deudores, por ejemplo, de lo que son impuestos. En la remisión de intereses, a propósito, que el plazo culminó el 31 de diciembre. Sí, o 30 podemos ver que ninguno de los grandes contribuyentes, deudores que evaden impuestos, pagaron. ¿Está confirmado? ¿Ellos no se sujetaron a este proceso? Sí, porque está confirmado que en la lista que se nos entregó y la información fueron las deudas de pequeños deudores de $500, de $100, $200. Por eso el número es grande. Ahora se dice, justificamos porque eso ayudó a mucha gente ya no tener problemas con el SRI. Y ese no era el objetivo. Cuando nos mandaron la ley, fue claro que el país necesitaba un flujo económico y que se pedía de favor a los grandes contribuyentes con la remisión que paguen sus deudas para dar liquidez al país. Hasta cerca de 15 días no llegábamos ni a $160 millones, de $700 millones. Hoy hay que revisar bien los datos porque no puede verse que en un periodo de menos de 8 días hayamos cubierto metas de remisión. Así que eso vamos a pedir información. Pero el objetivo que se daba es esto. Yo creo que en el país no se debe buscar remisiones más, sino que se tiene que ver que cada quien que tiene que pagar los impuestos pague. Bancos, el banco más grande del Ecuador, que tuvo en el año pasado una utilidad bruta de $2.100 millones y tenía que pagar de impuestos $42 millones. Pues no
no paga, se va a juicios contra el SRI y para luego dentro del proceso judicial lograr que se les reduzca cuando esos intereses ya eran puestos por todos los usuarios de la banca. ¿El gobierno nacional deberá presionar entonces a estas empresas que no se sujetaron al proceso de remisión de intereses para que ahora sí cancelen sus haberes? Y entiendo también con lo que corresponde a las multas, recargos adicionales. Claro, y eso también fue una mala información y creo que por eso cuando se genere una nueva ley de estas hay que tener mucha claridad. Se dijo que por qué se quería que los recargos de intereses y multas sean las que no se paguen, que se pague solo eso y el capital no, porque muchas veces las multas, recargos de intereses eran lo más fuerte que el mismo capital. Entonces, en este momento yo creo que cualquier ciudadano ecuatoriano que conoce un poco del tema tributario, en el 2004 la evasión fiscal en el Ecuador de organizaciones, sociedades productivas sobrepasaba el 63%. Se imagina un país en donde nadie quiere pagar impuestos y evade. Se ha logrado en los 10 años pasados, se logró llegar a un 32%, casi un 30%, 32% de gente que pagó ya impuestos. Por eso es que aumentó casi de 7.000 millones de dólares a 15.000 millones de dólares. Que fue en el 2017 la recaudación tributaria. Sí, en todo el periodo del 2000, casi, sí, claro, pero cada año más o menos se generó más del 50% de recaudación en los 10 años. Y es porque la gente comenzó a pagar lo que debe pagar. Y no basados, como en la discusión que hubo en la ley, en una teoría que ya está pasada de moda, la curva de Laufer, que hay un asambleísta, un compañero que siempre repite la de Laufer, cuando ya en el 2006 el Simposio Mundial de Economía dio de baja esa teoría, donde dice que mientras menos impuestos se pague en un país, más desarrollo trae. Y las empresas creen que menos pagando impuestos va a haber más empleo, va a haber más inversión. Lo que se confirma a nivel del mundo es que cuando usted cobra menos impuestos, hay menos inversión, hay menos distribución de riqueza y menos desarrollo. Esa fue la oferta de campaña para las elecciones seccionales de el año 2014, que a propósito este 2019 también tendremos proceso de elecciones seccionales. Claro, y el proceso, esa propuesta de campaña fue específicamente de Guillermo Lasso, en donde él hablaba... Bueno, Mauricio Rodas la encabezaba aquí en Quito en ese momento. Y está claro, la propuesta de eso fue cero impuestos casi, no pagar nada. El tema es que ningún país, solo con ejemplo, si fuera así las cosas, el país que menos paga impuestos sería el que mejor está. Y el que más impuestos paga sería el que está subdesarrollado. Pues sucede lo contrario. El país que menos impuestos paga en América es Haití. Y no quiere decir, no paga nada y no es que está bien. Para nada. Y el país en el mundo que más paga impuestos, cerca del 52% de presión fiscal, él es Dinamarca. En teoría Suecia, son países desarrollados. El que más paga tiene más recursos. ¿Para qué? Porque ahí viene un tema y es por eso que en la ley no se entiende, se cree que la gente es bueno, la reducción de impuestos. Mientras más impuestos existe y pagan los que sí pueden, no la gente que no puede, porque para eso es progresivo los impuestos, los que más pagan, los que más ganan, tienen que pagar más impuestos. Para esto, dar educación gratuita, como hay en Europa, lo que es educación y salud gratuita, porque tiene una lógica. Si usted tiene una población educada, si tiene una población sana, el empresario va a tener una mano calificada para sus empresas y mejora la productividad. Pero aquí en el Ecuador se cree que mientras menos se gaste en educación, mientras más se recorte en salud, esto va a mejorar las recaudaciones del Estado para poder invertir en obras, cuando es mentira, ¿no? Ahora bien, legislador, esto en materia económica, en producción legislativa, este día jueves el Parlamento ha sido convocado para el primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué otras materias se espera que los legisladores analicen en el seno del Parlamento? Sí, bueno, yo creo que vienen estos temas importantes, el de tránsito, que es un requerimiento a nivel nacional. Reformas a la ley de tránsito. Yo creo que el Código Penal, a veces hay críticas, no solo porque tiene algo que mejorar, toda ley tiene que mejorarse, pero a veces es porque en el periodo anterior se hizo, ahora tenemos que cambiar. Y no creo que una ley que se genera a nivel de población y de los ecuatorianos, mientras no tenga la aplicación práctica y demuestre en la práctica que no funciona, debe ser cambiada. Pero si la ley está funcionando, que hay que corregir, claro, debemos seguir avanzando. El Código Penal es uno de esos, el Código de Procedimientos Administrativos también hay otros que debemos manejar. ¿El COTAD debería ser reformulado en ciertos aspectos?
Bueno, sí, nosotros en algunos aspectos, en algunos artículos reformamos con la ley tanto de aguas como la ley de tierras, porque había incoherencias dentro del COTAD. Y creo que hay un vacío tremendo. Por ejemplo, si un alcalde en un cantón no quiere elegir a otro vicealcalde que no es parte de su grupo, claro, no convoca y puede pasar los 2 años y no hay quien le juzgue a él por eso. O viceversa, el Consejo Metropolitano no puede sesionar si no se encuentra el alcalde. Entonces hay cosas que no puede parar. Esas son personas, no son institucionalidad pública que tiene que mejorar. A los alcaldes que no convocan por más de medio año a sesiones de consejo, y no hay una norma que le dice, bueno, señor, usted la ley dice que tiene cada 8 días que convocar, y si no, es destituido, por lo menos debe decir la ley. Entonces hay cambios que sí tenemos que hacer en el COTAD, y muchas de las leyes van a ir en ese enfoque. Creo que... Antes de salir, legislador, antes de salir de ese tema, ¿qué pasa cuando la Contraloría emite sus informes y cuyas resoluciones busca la destitución de una autoridad local? O la prefectura, sea el caso, me estoy refiriendo en el caso de Manabí, por ejemplo, pero el Consejo Provincial se reúne y finalmente decide desconocer este informe de la Contraloría, o en su defecto no se reúne. ¿Qué pasa entonces allí? Bueno, sí, yo creo que más la respuesta que se dio desde Manabí sobre este tema es porque hay una duda de que si esos informes tienen una validez 100%. Pero lo emite la Contraloría. Sí, pero no porque emite la Contraloría, creo que eso tiene sentido. Usted tiene el derecho, como cualquier ciudadano. Aquí el Contralor dice, voy a hacer tal cosa, y ya todos los medios le juzgan a la persona como que debe salir, o debe ser sancionada, o debe ser llevada a la justicia. Cuando son informes preliminares. Preliminares, donde uno presenta luego los descargos. Si en esos descargos no puede demostrar esas cosas, llega a esto. Pero hay un problema a nivel nacional de una duda que se tiene. Por ejemplo, se dijo el presidente Moreno en la posición en Chile o en España, en los recortes, que Contraloría ha indicado que existen 600 obras con sobreprecios en el Ecuador. Y se denunció a nivel mundial, se denunció todo. Yo pedí al Contralor General del Estado que me envíe la lista de las 600 obras con los que están encausados y con los informes. Con sobreprecios. Y me contestó de que no, que tiene 7 años para hacer esto y que todavía no puede informarme cuáles son las obras con sobreprecios. Debería esperar los 7 años. Debería hacer rápido las cosas antes de los 7 años y no decir que existe ya obras con sobreprecios cuando nadie no puede indicar con un informe de Contraloría de que sí hubo o no sobreprecios. Los ecuatorianos, hombres y mujeres, tenemos que ser respetados en cuanto existan las pruebas, exista el informe final, y cuando uno ya no pueda descargar, ahí sí, cuando llega a la justicia tiene que ser sancionado la persona. Pero caso contrario no. Entonces, ¿qué pasa en Manabí? En Manabí no tiene mucha credibilidad eso y todo el consejo de la prefectura dice que no y que no va a dar paso a eso. Asambleísta, brevemente, este 2019 también se avisora un año político electoral. ¿Cuál es el panorama que se puede observar? Brevemente. Bueno, mi duda por eso es que tengamos una buena construcción de leyes hasta que las elecciones, porque todo el mundo va a estar en el tema en campaña y no va a haber un análisis fuerte ni unas propuestas de leyes. Creo que eso va a pasar. Pero esperamos que pasado ese periodo, pasado eso, comencemos a empujar. Yo creo que hay que trabajar en leyes, que una de las que estoy trabajando, en las leyes de impulsar el empleo juvenil en las zonas rurales. Hay que trabajar en el tema de emprendimientos rurales en apoyo a las ciudades, no al revés. Hay que trabajar en la ley que presenté hace un buen tiempo, ya de la ley de alimentación escolar, donde se puede cubrir las necesidades de un 35%, dice la ley, de abastecimiento en escuelas y colegios de productores pequeños. Ahí estaría el problema de la leche, que si compramos el 35% de los productos en la zona de lecheros para dar a los niños leche, podríamos tranquilamente, ese exceso que se habla que hay de leche, poder cubrir estas necesidades. Se tiene que trabajar un poco más. Creo que hay que la revisión del Código Penal, el primer debate que se va a dar el día jueves, se termina el día jueves, tendremos que trabajar fuertemente en eso, porque todavía la gente siente entre los aspectos más críticos en el país que existe inseguridad, que todavía hay problemas graves en el cuanto administrativo, en cuanto a lo que son trámites, aunque el informe último hace 3 meses de BID, Banco Mundial, dice que Ecuador fue el país que más redujo los trámites a nivel nacional. Claro que aquí se dice lo contrario, pero los informes de los organismos internacionales dicen lo contrario. Hay que trabajar en ese tema y también
Como último también, no es un tema primario como dicen las encuestas, pero el tema en todo el proceso de contratación pública habría que trabajar en el tema de bajar el nivel de corrupción que se va dando, ¿no? Y no solo aquí, Guatemala llama ya a mejorar el sistema de contratación pública. Juzgar no solo a los empleados públicos, que no se vea que solo los empleados públicos hay corrupción. O sea, eso también aquí hay que desmantelarse. Sino también en el sector hay privado. En privado. Todas las obras que se hizo en los 10 años fue con administración pública. En Guatemala se está juzgando a los medios de comunicación que dieron gratis, espacios de campaña a los presidentes que son de la República y luego hoy les pedían favores dentro de eso. Ahí también está creo que la esposa de Slim está ya con una boleta de captura. En el Ecuador hay que hacer todo. Si vamos a hablar de corrupción, que se hable en lo público, en lo privado, en medios, en todo donde tiene que darse esta limpieza. Gracias. Muy bien. Gracias, asambleísta Mauricio Proaño, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Nosotros, amigas y amigos, seguimos con más información. El Consejo Nacional Electoral avanza con el cronograma para los comicios seccionales del 24 de marzo. Este 4 de enero se realizará el sorteo para la ubicación en la papeleta de los candidatos a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Además, continúan las notificaciones a los integrantes de las juntas receptoras del voto. Las capacitaciones iniciarán este 7 de enero. Este viernes a las 11 horas el Consejo Nacional Electoral efectuará el sorteo para definir la ubicación en la papeleta de los 43 candidatos para consejeros de participación ciudadana y control social de los próximos comicios de marzo. Este sorteo se lo realizará con la presencia de un notario en el que tendremos 3 ánforas. En la primera ánfora estarán los nombres de las mujeres, de las 11 mujeres que tendrán. La segunda ánfora corresponderá y contendrá los 28 nombres de hombres, que la tercera ánfora que contendrá los 4 nombres de los candidatos de pueblos y nacionalidades y residentes en el exterior. Previo al sorteo, el CNE define la empresa que realizará las 3 papeletas. Además, los candidatos tendrán prohibiciones para realizar campaña. Ya hayamos identificado la empresa que procederá a la impresión de estas papeletas, en la que no se descarta la participación del IGM u otra empresa. Estos candidatos no van a poder hacer publicidad, propaganda de ningún tipo. Será responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, a través de los medios de difusión que considere pertinente, difundir las hojas de vida. El Consejo Nacional Electoral avanza además con la convocatoria a los más de 270.000 integrantes de las juntas receptoras del voto, mismas que en su mayoría están integrados por estudiantes universitarios. El 75.71% son estudiantes universitarios. Luego vienen empleados privados con título. Desde este 7 de enero arrancarán las capacitaciones de manera presencial y online para quienes conformen las juntas receptoras del voto, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Juntas receptoras del voto a nivel nacional tenemos 39.360. Tenemos también voto en el exterior, 916 juntas, que estarán 4.290 ciudadanos en la junta. En total son 40.276 juntas. Por otra parte, hasta el 15 de enero se receptarán las postulaciones para el proceso de nominación de las autoridades del Instituto de la Democracia. Convocado a un concurso de 8 directores de área, abierto a todo el país, exclusivamente académico. Uno de los requisitos es poseer título de 4º nivel. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Después del alza del precio de la gasolina Super, Extra y Ecopaís, y con el anuncio del ministro de Recursos Naturales sobre el incremento del diésel a partir del 15 de enero de este año, los transportistas acudieron al Palacio de Carondelet para reunirse con los representantes del Ejecutivo y allí plantear sus propuestas sobre el tema. La reunión prevista para las 11 de la mañana se canceló sin conocer los motivos y se efectuó a las 4 de la tarde con delegados del gobierno. Los representantes del sector del transporte se manifestaron. Carlos Brunis, del lado de los taxistas, dijo que a pesar del alza del combustible, no se incrementarán los precios en el transporte.
queremos dar a conocer que en aras de no afectar al pueblo más de lo que ya se puede ver afectado por el incremento de la gasolina y del diésel, nosotros no hemos contemplado ningún tipo de incremento de tarifas, no así el transporte urbano, que ellos van a seguir insistiendo en que se revisen las tarifas porque son 16 años que tienen represadas sus tarifas. Además, propuso que todo se debe realizar por resolución, ya que las autoridades planean un cupo de 270 galones al mes para los transportistas. Todo debe ser técnico. Aquí en Quito, por ejemplo, se está estableciendo alrededor de 270 galones al mes como cupo. Esto quiere decir 9 galones por día, pero estos solo son pronunciamientos, son diálogos, no está concretado en ningún documento en particular. Desde el sector del transporte pesado, Camilo Jarrín cree que estas medidas solo benefician a los empresarios. Que nosotros no quisiéramos subir de ninguna manera. Desde el 2000 hasta este momento ha bajado el 50% los fletes en el transporte pesado. ¿Y quién se ha subsidiado del transporte pesado? Son los empresarios, los dueños de las fábricas. A ellos les hemos transmitido el subsidio que no es del Estado. O sea que en este momento nosotros no ganamos absolutamente nada. Hasta el cierre de esta nota se conoció que la reunión seguía en marcha y que los transportistas esperan reunirse con el primer mandatario durante estos días. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Willa y kunata miñukunchi kasna kaichishi peki kinkunapaj ayichikunchi gastawan rixishpa katishun. Informe situación MAP. Chinayati kai Navidad kai wata tukuri mushu wata imapi samana pachakunapi imashina yanka ikuna paktashka imatami ministra del turismo Rosy Prado warmi ima kawillashkakan. Paikanishkami ñukunchi kasna kai samana punja kuna ima pika tandarishkami suktachunga ishki juno dólar kulki kuna ima mi kasna kai yanka ikuna ima pisakirishka. Chaitami ñukunchi kai punja kuna ima ka rikushkanchi nishpami kaipi willachirka kuna. Shinayati gastawan kai punja kuna ima pis yanka ikuna pi ñukunchi katikunchi minishpa kaipi rixichirka. Credibilidad presidente. Yaktapusha Lenín Moreno runa imatami kasna yaktayukuna imashina paipak yanka ñawpakman paktakushkata sedatos tapushka kan paikuna kasna kotichishka imamanta yupaypi paktashpaka sakirishka mikan ninmi kimsachunga ishki patzakmanta kay porcentaje ninchis chay rikuchipi shinallati kay yanka ikallari imapika suktachunga pichka patzakmimi karka nishpami willachishka kuna. Informe de labores, Shinayati kasna mamakamachi rikuchishka mantami, kasna kai shamuk punjakuna imaka kai mamayakta tandanako yuko imapi hatun rikuchikuna tianga nishpami rixichishka kuna. Sorteo, ubicación, papeletas. Shinayati kai Consejo Nacional Electoral hatun yanka iwasi imapi miñaupak mankati kunkuna kaipi imashina yakai candidatos a consejeros de participación ciudadana agyarina pakshutikuna tachurashpa. Shinayati kaipi kawillachishka kunami ñukunchika kai shamuk punjakunami imashina shutikuna rina runa ayukuna mishukuna ista yaktapi kausakuna manta kasna agyarinapak nishpa rixichishka kuna. Reunión transportista Shinayati kasna kai hatun chimbapura ikuna kai punja kuna imami ashnakuna kai super extra eco país wichiyashka kancha nikuna pi chaymantami kai pachayati kasna kai antawa tapurichikta yanka runakuna imapish kai yaktapusha kunawan rimanakukun paykuna kaninmi ñukunchika kasna kai yanka ikuna pi imashina paktana imashina chanikunawan chimbapuranatami mañakunchi nishpami rixichishka kuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Para el 2019, el municipio de Quito prevé recibir alrededor de 70 millones de dólares, producto del cobro del impuesto predial de 94,000 predios registrados en el distrito metropolitano. Durante los 6 primeros meses, los ciudadanos que cancelen este impuesto contarán con incentivos tal como lo establece el Código de Organización Territorial COTAD. Víctor Hugo Vega llegó a primera hora a la administración Manuela Sáenz del municipio de Quito a cancelar el impuesto predial.
Según nos contó, hoy obtuvo una reducción considerable a comparación del año pasado. Hoy me han cobrado 155,13, son 20 y pico de dólares menos. Parece que se dieron cuenta de la injusticia y nos han devuelto esa diferencia injustificada. Una historia similar nos compartió Marino Ulvio. Ahora me han bajado de 69 dólares a 40 dólares. Otra ciudadana, Inés Padilla, en cambio, recomendó a los ciudadanos que acudan a tiempo a cancelar el impuesto y se eviten multas. Me vengo más rápido para que me cobren un poquito menos la tasa del interés, porque usted se pasa unos 2 días, 3 días de cobran más. Estas novedades se registraron en el segundo día del cobro del impuesto predial. Tal como le explica Santiago Betancourt, director del Distrito Metropolitano Financiero y Tributario, el pago del impuesto predial a tiempo tendrá incentivos que van desde el 10 al 1%, dentro de los 6 primeros meses que podrán ser cancelados en cualquiera de las 2.000 ventanillas habilitadas en el sistema financiero. Y este descuento irá reduciéndose paulatinamente hasta que la segunda quincena de junio es del 1%. Quien no paga en los primeros 6 meses tiene un recargo del 10% que rige a partir del 1 de julio hasta la fecha de pago. La autoridad además hace un comparativo con el 2018, que según explica, se espera un incremento en la recaudación. Nosotros tenemos previsto que se recauden aproximadamente 70 millones de dólares en el año 2019. Es un incremento mínimo, es decir, para el año 2019 se han generado 10.000 nuevos predios aproximadamente. Hay además otras indicaciones. La cancelación del impuesto para las personas que tienen más de 65 años, con un patrimonio inferior a las 500 remuneraciones básicas unificadas, tienen una exoneración del 100%. También hay una exoneración de hasta el 50% para las personas con discapacidad. Para acceder a este beneficio, debe tener una discapacidad de más del 30% y contar con el respectivo carnet que emite el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda de actividades. Bien, amigas y amigos, esta es la agenda de actividades del Parlamento ecuatoriano para este jueves 3 de enero del 2019 a las 8 de la mañana. Sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. El tema, el desarrollo del taller sobre derechos y garantías dentro de la denominada Doctrina de Protección Integral como eje fundamental de la política legislativa para niños, niñas y adolescentes. Este evento se desarrollará en el Salón 2 del primer piso del Palacio Legislativo. Para las 9 de la mañana, atención, rueda de prensa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, entre los temas austeridad y agenda legislativa. Este evento se desarrollará en la sala de prensa en la planta baja del Palacio Legislativo. A las 9:40, la sesión número 565 del Pleno de la Asamblea Nacional. 2 puntos en el orden del día. El primero, el himno nacional de la República del Ecuador. El segundo, conocer y resolver sobre el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal. Esto se desarrollará en el Salón Nela Martínez del Palacio Legislativo. En horas de la tarde, 15:30, sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales. 2 puntos. La presentación de la planificación de la Comisión Especializada Permanente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales para el año 2019. Y un poco más tarde, abocar conocimiento del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Movilidad Humana, presentada por el asambleísta Mauricio Zambrano. Esto se desarrollará en el 7º piso del Palacio Legislativo. Y a las 16:30, la sesión igualmente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Entre los puntos, el tratamiento del proyecto de ley orgánica del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, presentada por el presidente constitucional de la República, Lenín Moreno Garcés. Para esto, de acuerdo a la convocatoria, contará con la exposición del equipo asesor de la comisión respecto del análisis comparativo de la Ley de Seguridad del Estado vigente, además del proyecto de ley del Código de Seguridad del Estado y el proyecto de ley de seguridad integral, cuyo informe para segundo debate ha sido aprobado por la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza. Además, abocar conocimiento del proyecto de ley de inteligencia presentado por la asambleísta Ana Belén Marín. Igualmente, esto se desarrollará en el 7º piso del Palacio Legislativo. Hasta aquí las actividades de la Asamblea Nacional prevista para este jueves 3 de enero. Aquí cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias, amigas y amigos. Sigan con la señal de la televisión de la Asamblea Nacional. Los medios legislativos presentaron
TVL Noticias, emisión estelar.